Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. El 7 de septiembre de 1134, a causa de las heridas de batalla, muere Alfonso I el Batallador. Lo hace sin descendencia y habiendo ratificado solo 3 días antes su decisión de dejar como herederas del reino a las 3 órdenes militares de Jerusalén: el Santo Sepulcro, el Temple y el Hospital de San Juan. La tradición del reino, el honor de la nobleza y los intereses de la incipiente burguesía urbana veían sus intereses amenazados por un testamento inédito que en ningún caso podía hacerse realidad. Había que buscar una solución distinta. Un hombre ya maduro, entregado a Dios, obligado a ceñir una corona, una viuda madre de 3 hijos requerida para prestar un heredero, y una niña en la que todas las esperanzas estaban puestas y que fue la pieza que hizo posible la corona de Aragón. Ramiro II, Inés de Poitiers y Petronila de Aragón son los 3 protagonistas de nuestro capítulo de hoy en Reinas, Damas y Señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Hoy hablamos de 2 mujeres que salvaron el reino de Aragón, una Inés de Poitiers, que fue una reina fugaz y poco más que un vientre de alquiler para engendrar un heredero. Otra Petronila, la mujer que salvó el reino y perpetuó la dinastía. Hoy más que nunca las protagonistas de nuestra historia son ellas, pero para poder entender la importancia de ambas, de Inés y de Petronila, en esta boda es totalmente necesario hablar antes de Ramiro II. Anabela Peña, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién era Ramiro II? Alguien que no se esperaba con ninguna posibilidad de llegar a ser rey, y sin embargo es el rey que se enfrenta a una circunstancia desconocida. Ramiro II es hijo de su padre, lógico, y de su madre, de Sancho Ramírez y de Felicia Rauci. Lo que pasa que la descendencia había sido de su hermanastro Pedro. Después tuvo Fernando, este matrimonio real tuvo a Fernando, falleció. Después tuvo Alfonso I, que debería haber tenido hijos según la mentalidad tradicional, pero como ya vimos en el matrimonio de Alfonso I con Urraca, imposible que congeniaran. Y al final dices, bueno, pues es que acaba llegando a un personaje que es que no había sido preparado en absoluto para esta posibilidad. Uh-huh. Y era el más jovencito, estuvo ausente del reino de Aragón un cierto tiempo y de repente lo empezamos a ver que vuelve, que retorna, que tenemos algunos datos, y a partir de entonces, aunque su hermano no lo había previsto, acabará siendo el nuevo rey de Aragón. Bueno, vamos a recordar que si quieren ustedes saber lo que pasó con Alfonso y Urraca, tienen los 2 podcasts anteriores, porque esa historia es tremenda y se cierra, pues eso, con Alfonso sin descendencia, sin volverse a casar y con la necesidad de buscar un heredero para el reino. Nos contabas, Anabel, que hasta que el trono no fue ocupado por Alfonso, no sabemos prácticamente nada de la vida en el monasterio de Ramiro II, pero a partir de ese momento ya empieza a aparecer en las crónicas. Sí, este chico, porque era un crío, cuando había nacido hacia, como has señalado, hacia 1086, es decir, cuando es una criatura que en el año 93, de 7, de 8 años, de 6 años, lo mandan a un monasterio. Curiosamente no le mandan a monasterios, llamémosle, principales de Aragón, como era San Juan de la Peña, o Siresa, o el monasterio de Obarra. Lo mandan fuera. Y es que el nexo que teníamos en esos momentos con el clero francés era, tremendo, absolutamente importante. Y se le va a mandar a San Ponce de Tomiers, o de Tomeras, en el sur de Francia. Pero ahí no sabemos qué preparación tuvo. Si lo educaron, fíjate, ha pasado a la historia como el monje y nos creemos que nunca llegó a hacer los votos. Él debió tener una cierta formación en un monasterio, hubiera sido lo lógico, pero nada más. Solo a partir de que su hermano se casa con la reina Urraca de Castilla, empezamos a notar que Alfonso I, el batallador, empieza a jugar con él.
no hay puesto religioso importante o eclesiástico, mejor dicho, en el que no coloque a su hermano. Y entonces acabó mal, ¿eh? Es decir, nunca fue admitido en cada uno de los cargos para los que fue designado. O no le admitió el resto del clero de esa diócesis, por ejemplo, el obispo de Burgos. O no lo admitía el papado, porque lo intentó nombrar Alfonso I hasta obispo de Pamplona. Como era su territorio, éramos en aquellos momentos reinos de Aragón y de Pamplona, pues entonces también intentó jugar con eso. Nada, lo nombró abad de un monasterio tan rico, tan importante, tan notable en el Camino de Santiago como a Sahagún. Estoy hablando de uno de los monasterios castellanos en el siglo XII más notables, pero de todo salía mal y no dejó buen recuerdo porque las crónicas de aquellos momentos, las castellanas, fueron muy contrarias a la figura del batallador y por lo tanto de su familia, de su hermano que iba intentando colocar en los distintos abadiados o en los distintos obispados. Bueno, esto lo contábamos ya las semanas pasadas, que si hablamos ahora mismo de las fake news, y había fake news en el siglo XI, en el siglo XII, y era como las crónicas castellanas contaban lo que ocurría en Aragón o con los aragoneses y viceversa. Si te parece, vamos a escuchar precisamente algo sobre lo que nos estabas contando. Cuando Alfonso I estaba casado con Urraca, intentó colocarle como abad de Sahagún, donde no dejó ningún buen recuerdo, según recoge esta primera crónica anónima de Sahagún, que lo califica de falso y mal monje. El rey Alfonso se dolía de que todas las cosas de fuera del monasterio de Sahagún ya las había robado y disipado, pero las de dentro del claustro estaban enteras. Y por tanto envió y llamó a su hermano, falso y mal monje llamado Ramiro, y le mandó que entrase en el monasterio de Sahagún y enseñorease entre los monjes y tuviese la presidencia sobre ellos. Era, por cierto, mozo por edad y mucho más mozo por costumbres, imprudente y necio, el cual, así como entró en el monasterio, mandó que le presentasen todo lo bueno del monasterio, y cuando se le puso ante él, tapetes, almohadas, colchas, vasos de oro y plata, custodias llenas de reliquias y ornamentos de iglesia, de todas estas cosas escogió y tomó lo que mejor le pareció, y las puso aparte, y poco a poco lo traspasó no sé a dónde. Entre las cosas que cogió estaban cruces de oro llenas de piedras muy preciosas, y en su lugar metió yeso y huesos de perro y dientes. Como él solo fuese diácono, usurpaba y se apropiaba el oficio del presbiterado, y en las procesiones no se avergonzaban de ir solemnemente con capa y báculo. En fin, que no dejó muy buen recuerdo. Pero yo creo que es más por el sentimiento contrario de este cronista, que fue coetáneo prácticamente a todos estos hechos, que porque Ramiro II fuera, el que después se convirtió en Ramiro II, fuera realmente un ladrón de reliquias, de cálices, de tapetes, de vestimentas sagradas, orgulloso como para llevar báculo que no le correspondía porque eso era propio de abades y de obispos. Yo creo que, aunque lo hubiera hecho maravillosamente bien, el autor anónimo de las crónicas de Sahagún no lo hubiera dejado en buen lugar. Hay un sentimiento anti-aragonés muy, muy claro y muy constante en esa crónica, que creemos que fue de un monje. Pero fíjate, le dice corto, necio, de poco formado. Es decir, es que utiliza una serie de descalificativos: avaricioso, ladrón. Pero sí que señala una cosa, que es el grado que creo que en los trabajos que he hecho sobre este personaje, sobre Ramiro II, diácono. Le llama diácono, porque es el primer paso de la carrera eclesiástica. Probablemente nunca pasó de ahí, nunca profesó, pero ahí tenemos el cargo que menciona y es coetáneo. Ajá. Vamos a fijarnos en otro momento, que es la gran derrota en Fraga de Alfonso I en julio del año 1134. Mueren algunos obispos de las diócesis aragonesas y es el momento en el que el rey lo designa como obispo de esta última sede y así aparece citado. Sí, lo nombra como electo, es decir, que no quiere decir que hubiera tomado posesión y demás. Es que la derrota de Fraga fue estrepitosa, y aunque ahora es una imagen que no nos viene a la cabeza cuando hablamos de un obispo dirigiendo las tropas y los contingentes militares que le seguían, de sus soldados y demás, en aquellos momentos sí. Y en Fraga lo que va a desaparecer es ese obispo de Roda de Barbastro y ese obispo de Huesca, Jaca Huesca. Entonces lo cubre
siempre, y además para mí es muy expresivo ese tema, porque claro, Alfonso I ya sabía que seguía sin descendencia y estaba empeñado en lo de sus deseos hereditarios, pero claro, es que lo está, por decirlo así, inhabilitando para sucederle, porque lo sigue jugando con él como un peón en esos tableros de ajedrez para destinarlo a un puesto eclesiástico. Lo manda a que se haga cargo de esa diócesis de Roda-Barbastro. Luego, si no tiene sucesión, un poquito más de previsión en la familia. No estaba en las intenciones de Alfonso I. Bueno, hubiera sido interesantísimo saber lo que Alfonso pensaba, pero nosotros nos quedamos en ese año 1134, que es un año clave. Porque en concreto el 4 de septiembre de 1134 el batallador, a 3 días de su muerte, volvió a ratificar su decisión de dejar como herederas de sus dominios a las 3 órdenes militares de Jerusalén y no cita en absoluto a su hermano como posible sucesor. Tal y como el fallecimiento se produjo, se ve en Ramiro, el nuevo monarca de Aragón, porque cumplir este testamento, Anabel, era imposible. A ver, es que es una mentalidad, la de Alfonso I, muy difícil. Yo creo que no ha habido rey en Europa que haya dado un testamento tan extraño. Tú imagínate, las grandes maestres de las órdenes militares, pero cuando se muriera el gran maestre de la Orden del Santo Sepulcro, ¿quién iba a sucederle el segundo? ¿Cómo se iban a repartir las nuevas conquistas? La nobleza, no iba a haber nada a partir de esos momentos, no se acepta ese testamento por ningún lado. Entonces, en fin, es que fue es un reflejo de una mentalidad peculiar, extraña, no extraña, pero sí no monárquica, por decirlo así, de Alfonso I. Tenía que haber buscado un sucesor, designar a su hermano, designar a un familiar, pero no a las órdenes militares, y eso le va a costar, esa designación a las órdenes militares, que no fue producto de la precipitación, que lo hizo en el año 31, que lo ratifica 3 días antes de morirse en el 34, y que le va a costar que la Santa Sede nunca reconociera a Ramiro como rey de Aragón. Sacaron a su hermano don Ramiro de la monjía e ficiéronle rey. Bueno, este corte, que es tan breve, deja las claras qué es lo que ocurrió. Sí, eso es. Además, es un texto aragonés, y que sepamos, que conozcamos hasta ahora, es el primer texto histórico en lengua romance aragonesa antigua. Es el Liber Regum, el libro de los reyes. Eso significa que, por lo tanto, está hecho desde nuestra óptica, y lo sacan, efectivamente, juegan con él. Yo no sé qué comitiva pudo ir a decirle salva el linaje, porque eso es lo que va a asumir. Lo sacaron de la monjía, que viene a decir más que como monje, de los claustros y de las paredes monásticas, y lo nombraron monarca de Aragón. Bueno, vamos a recurrir, si te parece, a Jerónimo Zurita para que nos cuente algo más sobre esta decisión. Con esta ocasión propusieron que, guardando la naturaleza y obligación que debían tener a la línea y sangre de los reyes que habían sido, hiciesen elección del infante don Ramiro, hijo legítimo de su rey y señor natural, que era entonces monje de San Ponce de Tomeras, y le recibiesen por rey, pues por estorbar mayores inconvenientes y escándalos que se podían seguir en el estado de la República en semejante caso, se debía permitir y tolerar como en tiempos pasados se había hecho en otros reinos, y pudieron persuadir a tantos que sacasen del monasterio un monje profeso para elegirlo por rey. Fue muy loada la lealtad de los aragoneses. Todos los navarros acordaron con consejo de don Sancho de la Rosa, obispo de Pamplona, y de don Ladrón, hijo de un gran señor de aquel reino, y otros muchos caballeros, que recibiesen por rey el infante don García Ramírez, hijo del infante don Ramiro, que se casó con la hija del Cid. Los navarros tuvieron otro parecer y acuerdo, y no quisieron conformarse con los que habían propuesto que se eligiese el infante don Ramiro el monje, porque decían que no sería apto para el regimiento del reino, ni para defender la tierra contra el rey de Castilla. Visto esto por los ricos hombres y caballeros y ciudades del reino de Aragón, y que los navarros habían elegido rey sin su voluntad, porque no se sujetasen a príncipe extraño y no se acabase la línea de los reyes que conquistaron la tierra de los moros, determinaron de elegir por su rey al infante don Ramiro, hermano del rey don Alonso e hijo del rey don Sancho.
Claro, y yo me pregunto, ¿qué pintan los de Pamplona en todo esto? Pues porque desde el año 1076 estamos unidos, ¿eh? Es decir, los reyes de Aragón, desde 1076 hasta esta muerte de Alfonso I, son reyes, da igual, indistintamente el orden, reyes de Aragón y reyes de Pamplona. Pero claro, ellos voluntariamente, cuando digo Pamplona no es la Navarra actual, todavía, bueno, había una ocupación castellana en algunas zonas, hasta el reino partido. Bueno, el caso es que decidieron separarse. Voluntariamente se habían unido, voluntariamente se separan. Yo creo que les movió dos cosas. Les movió el miedo a que alguien que Zurita sí considera que era un monje profeso, pero que, insisto, que no sabemos en qué grado. Zurita escribió en el siglo XVI, y esto estaba pasando en el siglo XII, que un monje, alguien vinculado a la Iglesia, dirigir al reino daba miedo. Y fíjate cómo inmediatamente menciona quién va a dirigir la espada. Uh-huh. Es decir, esa es una de las misiones principales, la lucha contra el Islam, ganar terreno, y eso se consigue con la espada real. Por eso era tan simbólica y un elemento tan significativo. Pero luego además hay ahí alguna cosa muy peculiar. Cita a Don Ladrón. Don Ladrón ladrón era nombre, no situación. Entonces cita a Don Ladrón y cita al obispo de Pamplona, claro. Sancho de la Rosa. Yo creo que les dio un poco de miedo a que las órdenes militares se hicieran también con el reino de Pamplona, y por eso instigó el obispo de Pamplona, Don Ladrón, y una colección de nobles pamploneses, instigó la separación. Aludieron a que el monje aquí no era lo más conveniente, pero yo creo que primaron más sus intereses particulares del alto estamento eclesiástico, era el principal, la figura eclesiástica de Pamplona, y el interés de los nobles. Bueno, todo esto, Ramiro estaba tan contento, o no, que no lo sabemos, saltando de monasterio en monasterio, buscando un poco dónde aterrizar, de obispado en obispado, y lo cierto es que hay una crónica que vamos a escuchar en la que el nuevo monarca justifica, y a mí me parece encantadora, de verdad que sí, su llegada al trono. No por ambición de honores o deseo de enaltecimiento, sino únicamente por la necesidad del pueblo sediento y por la tranquilidad de la Iglesia, con plena voluntad y buen ánimo, asumí lo más alto de la potestad y la culminación regia y sucedí a mi hermano. Y a mí me gusta especialmente por este sentido del deber que tenía esta gente, que lo vimos también en los programas anteriores con Alfonso el Batallador. Sí. A ver, tú nacías en una familia, yo creo que te preparaban para asumir el papel que tenía esa familia, era la monarquía. Entonces, no cuenta su vida privada, no cuenta sus intereses, si se quería destinar definitivamente a la Iglesia o no, sino que asume el papel, o por lo menos eso es lo que se le adjudica, y los escribas lo reflejaron así en sus documentos. Asumí, dice en un momento, sucedí, todo para mantener el reino, claro. Para mantener el linaje y el reino. Si no hubiera jugado este papel el Ramiro II, ni Petronila, ni nada. Es de aquí hubiéramos desaparecido. Por lo tanto, significa un asumir un papel realmente de salvar la monarquía. Reinas y señoras. Ramiro había sido monje, que se sepa no tenía hijos y por tanto había que solucionar pronto el problema repetido, de nuevo la falta de sucesión, pero también la falta y la propia gestión del reino. Anabel, muy rápidamente, ¿qué fue el pacto de Badoluengo? Pues mira, como si estaba vinculado a la Iglesia, existía el problema de tener descendencia. Por lo tanto, una solución era adoptar al rey de Pamplona, al nuevo rey de Pamplona, dividirse las funciones cada uno, y eso pasó en enero de 1135 junto a Sangüesa, en Badoluengo. Yo me ocuparé de la parte bélica, yo me ocuparé de la dirección del reino, la justicia y demás, y después, cuando yo muera, viene a decir Ramiro II, tú me sigues, y de esa manera conjugaba su papel dentro de una figura que había elegido la Iglesia como destino con una sucesión. Ese es el pacto de Badoluengo. Falló. Para que no hubiese guerra de aragoneses con pamploneses, ni de pamploneses con aragoneses, porque le surgía la hermandad. Bueno, pues esa explicación, este pacto se rompía en mayo de ese mismo año al declararse García Ramírez vasallo de Alfonso VII de Castilla y León.
Y es que, Anabel, de nuevo, los problemas entre Castilla y Aragón condicionan el escenario. Un escenario especialmente delicado para los aragoneses porque Ramiro era en ese momento solo, vamos a decirlo claramente, un parche momentáneo. Había pasado toda su vida y su iglesia, no estaba casado y por tanto no había descendencia que asegurara el reino. ¿Cuál era la situación más sencilla, la solución más sencilla? Pues casarlo. Claro, no queda en estos momentos otro remedio. Era urgente encontrar una solución y encontrar un matrimonio para Ramiro. Y de nuevo, Anabel, miramos a Francia. Es que llevábamos mucho tiempo mirando a Francia y nos había ido muy bien, Francia seguía muy vigente la idea de cruzada. Cada vez que enlazábamos matrimonialmente con distintos territorios de lo que hoy en día es Francia, pero que entonces eran territorios que no dependían de esa monarquía, como Poitou, por ejemplo, o el condado de Provenza en otras zonas, en fin, eran territorios, llamémosle, fuera de la órbita del rey parisino. Entonces nos encontramos con que nos había ido muy bien. Suponía la llegada de gentes que venían a luchar contra el Islam hispano en la peninsular. No todo el mundo podía ir a las cruzadas de Jerusalén, pero sí podían combatir al Islam por las armas en estos territorios. Y nos había ido bien. Con Francia, que se me entienda, con Francia habíamos casado a Pedro I, con Francia habíamos tenido nexos importantes en los periodos anteriores, por lo tanto se mira inmediatamente a Francia. Los aragoneses levantaron rey a don Ramiro y le dieron como mujer a la hija del conde de Poitou. Bueno, ¿y quién era esta hija? ¿Quién era Inés, Anabel? Pues es una mujer, era una viuda con descendencia. Y era familia muy importante, era su padre y su hermano, eran, que si juntaban todas sus posesiones eran más fuertes que las de los propios reyes de Francia. Entonces convenía ese enlace y esta es una mujer con la que, como siempre, te guste, no te guste, se jugó y se le colocó aquí a una mujer que pues ya empezamos a tener unas lenguas que vete a saber lo que hablaba Inés de Poitou. Entonces, quiero decir, y además es que corría prisa, Ella sí había dado pruebas de su fertilidad, pero Ramiro II no sabemos que tuviera ningún tipo de descendencia. Y para aquella edad, para aquella época, la edad de Ramiro empezaba a ser un inconveniente. Por lo tanto, a toda prisa se tuvo que concertar el matrimonio, se la trajo aquí para tener descendencia. Claro, ellos se casaron en el último trimestre del año 1135, es decir, Ramiro había sido nombrado rey muy poco antes, ella era viuda, tenía 3 hijos, y esto era muy importante porque tenía una fertilidad probada. Claro. Fíjate, si falla el pacto de Badoluengo que hemos dicho en la primavera de 1135 y se busca y se están casando en el último trimestre de ese mismo año, vete a Francia, negocia los acuerdos, la dote, la no dote, etcétera, vuelve, retorna, organiza la boda. Había unas prisas tremendas. Y no se estaba para buscar a ver una niña, a ver si era fértil o no era fértil. Viuda con hijos, demostrado. A todo esto, Anabel, Ramiro había sido monje. Sabemos que por lo menos había tomado los primeros votos. Entre ellos, se supone que el de castidad. ¿Qué tenía que decir el Papa todo esto? Bueno, pues a ver, te podría decir algunas cosas. Los matrimonios en esa época del clero se estaban regularizando que no eran matrimonios bien vistos por el papado. Tenía que pedir, en teoría, si fue monje de verdad y si fue algo más que diácono, tuvo que pedir dispensa. Pero hay un problema. ¿A qué papa? Y podemos nuestros oyentes decir, pero ¿a qué papa? Pues al de Roma. Es que había 2 papas en esos momentos. El territorio de Aquitania y Poitiers reconocían a Anacleto II, me parece que es. Sí, Anacleto II, pero Aragón reconocía a Inocencio II. Entonces, ¿a qué papado? No se ha podido rastrear nada en ningún archivo, ni en los papales, ni en los de Aquitania. Igual ni siquiera se tramitó la dispensa eclesiástica. Por lo tanto, se concierta el matrimonio, hay que salvar el reino, como sea. Bueno, hay 2 menciones en las cronistas castellanos y menciones también de Ramiro que hablan precisamente de este matrimonio. Vamos a escucharlo. Los aragoneses esto lo hacían porque hijos naciesen de sangre real. Era un gran pecado ante los ojos de Dios. Esta es la crónica de Alfonso VII, pero mientras Ramiro II se justificaba.
Tomé mujer no por la lujuria de la carne, sino por la restauración de la sangre y de la estirpe. Bueno, Inés, como hemos visto, interesada por su estirpe, pero también por su vientre, por su probada fecundidad. 3 hijos había tenido en su anterior matrimonio y también porque Ramiro pues tenía cierta edad y corría prisa a solucionar la crisis dinástica que se cernía sobre Aragón. Fue Anabel, podemos decir, un vientre de alquiler que funcionó porque ella se quedó rápidamente embarazada. Pero Las fechas son... Sí, más justas casi imposible, porque si se está casando a finales del 35 y en torno al verano, principios del verano, como mucho mediados del verano de ese año, de 1136, encontramos ya que ha dado fruto y ha nacido Petronila, es que se tuvo que correr absolutamente en todo, y fértil esta mujer, desde luego, fue certera la unión de estas dos personas. Sí, es verdad, fue un vientre de alquiler, vino, engendró, parió y se marchó. Y la encontramos después viva en Francia. A mí esto me llama mucho la atención, es lo rápido que Inés desaparece. ¿No era mucho riesgo confiar en que aquella niña, que además era una niña, iba a sobrevivir y asegurar el reino? Sí era un riesgo importante, pero había que quedar bien ante la Santa Sede. Un personaje vinculado a la Iglesia, que tiene hijos, que tiene descendencia, que ha concertado un matrimonio, y si seguía viviendo con su mujer, nos podemos encontrar con que hubiera sido muy mal visto por el papado. Pero también yo me inclino a pensar que fue un gesto. Es decir, es que lo dice muy claro, para salvar mi estirpe, para asumir, para continuar mi linaje. Entonces, es decir, viene, la uso, la pare y la mando. No quiero hacer vida matrimonial con ella, sino es un deber que tengo con el reino. No, y la niña ya veremos quién la cría y vamos a confiar en la buena suerte, ¿no? La historiadora María José Sánchez Usón habla sobre esto. Como es bien sabido, el derecho canónico prohibía el matrimonio de los clérigos desde siglos antes, aunque en el siglo XII son muchos los ejemplos de eclesiásticos que contraen matrimonio cesando obligatoriamente en el ejercicio de su ministerio. No obstante, en las primeras décadas de esa centuria, el casamiento de un clérigo, aun no siendo lícito, no es considerado nulo. Esta nulidad no se declaró de un modo terminante hasta 1139, en el Segundo Concilio de Letrán. Así pues, al celebrarse el matrimonio de Ramiro en 1135, aunque ilícito, debía tenerse como válido, lo cual entrañaba el reconocimiento de Petronila como hija legítima. Pues ahí está la explicación. A mí me sigue pareciendo, de verdad, mucho riesgo con una niña recién nacida de volver a la madre y confiar en que eso va a salir adelante. Igual lo hubieran reclamado si Petronila hubiera fallecido tempranamente, como era habitual tras los partos y demás, la mortalidad infantil era muy alta. Igual lo hubieran reclamado que volviera Inés de Poitou para volver a tener descendencia en aquellos momentos. ¿Sabemos qué fue de ella? ¿Qué fue de Inés? Acabó en un monasterio famosísimo, no lejos de Chinon, en Francia, de Fontevraud, que pues a nuestros oyentes quizá les puede sonar si han visto películas o de esa mujer de Aquitania, está ahí enterrada, de Enrique II, de Ricardo Corazón de León. Uh-huh. Es un monasterio muy, muy, muy notable en esa zona de Francia. Acabó allí. Bueno, y lo que dejó aquí fue una hija, Petronila, era un bebé y gracias a ella la corona de Aragón existió. Pero esa es una historia que les tendremos que contar en el próximo podcast porque nos hemos quedado sin tiempo, Anabel. De acuerdo. Hoy hemos dedicado este programa a contar quién era Ramiro II, cómo fue la historia, cómo llegó Inés de Poitiers y cómo esta mujer hizo posible la preservación del reino y también la creación de un nuevo concepto, la corona. Volvemos la próxima semana con otra historia. Les recuerdo que Javier Romualdo ha estado en el control técnico, que las voces que han escuchado son las de Rafa Moyano y también Sara Villellas, que la parte histórica es de Anabel La Peña, que está aquí con nosotros, y que toda la ambientación sonora ha corrido a cargo de Vicente Bordonava. Disfruten de esta versión maravillosa, por cierto, de la canción con la que estamos cerrando los programas, La Dama de Aragó. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Germà la mirava amb un ull tot amorós. Se la mira i se
sé